Listo. Ok, estamos listos. Bueno, de verdad que estoy sumamente agradecido con Dios y con Elmer y con la iglesia y con ustedes, ¿verdad? Que me permiten compartir esta noche un mensaje hermoso de la palabra, ¿verdad que sí? Porque la palabra siempre es hermosa, de alguna u otra forma, ella es como nuestra guía, ah, nuestra guía y ¿cómo se llama? Podemos a través de ella sensibilizar nuestro corazón para lo que Dios quiere hablarnos, ¿verdad? Siempre, siempre, no, de las cosas que nunca podemos dejar de hacer es compartir la palabra. Primero a nosotros, creo que somos los primeros a los que tenemos que predicarnos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, esta noche yo quiero compartir, hay una parábola muy linda, a mí me gustan mucho las parábolas de Jesús porque son como secretos escondidos que Jesús decía, ¿verdad? Como diciendo cosas muy lindas, historias muy bonitas, pero que traían muchas enseñanzas en el fondo, para no decirlas tan directamente, porque si las hubiera dicho directamente, ahora hablábamos con Elmer, ahora hablábamos que si Jesús, ¿verdad? Uno lo pudiera oír directamente, sus facciones, su forma de hablar, sus directas, ¿verdad? Hubiese sido muy duro, más de lo que uno puede ver en la palabra, ¿verdad? Pero él a veces usaba historias para dar ahí ese secreto del que vaya a escudriñar su palabra. Por eso dice la Biblia que el que tenga oídos que oiga. O sea, no eran oídos físicos, sino oídos espirituales para sensibilizar a esa. Y esta noche yo quiero compartir una de las parábolas que es muy interesante. La voy a partir como en tres, la parábola. Tres partes. Las dos primeras partes las voy a decir muy rápido, no es porque no sean importantes, pero requieren como un estudio un poquito más profundo por el tema que voy a contar en ellas dos partes. La tercera es la que más me, me llamó la atención. Esta parábola estaba en Daily hace poco, hace como 2 meses, y resto, casi tres, y estaba leyendo la Biblia en la mañana allá en la casa, y abrí la Biblia y de repente empecé a leer la Biblia y cuando leí esa parábola vi un detalle, esos detalles que usted se queda fija, que usted dice, y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta y ahí, ahí empecé a estudiarla y a armarla y Elmer ya me había dicho, yo voy a llevar esta, voy a arriesgarme a llevar esta. Voy a aclarar algunos puntos, digamos, por ejemplo, cuando Jesús contaba parábolas, las parábolas en sí mismas no era la enseñanza estaba disfrazada a través de la parábola. Y la que yo voy a contar ahora está basada en un evento que Jesús le habla a, a dos grupos de personas, a los judíos y a nosotros. De alguna u otra forma, Jesús usa esta parábola para hablarnos a nosotros, los que no somos judíos, ¿verdad? Los que no tenemos esa línea. Pero también nos va a enseñar cuánto tenemos que aprender nosotros a ser aceptados por Dios. Y lo importante de ser aceptado es entender que Él nos hizo aceptos. Y es una invitación de honor. Es una invitación de honor. La parábola está en Mateo 22, del 1 al 14, para que usted lo busque en su Biblia. Es la famosa parábola de las bodas que Jesús contó. Como les dije, las voy a hacer en tres partes, ¿verdad? En tres partes las voy a hacer. Y Y las dos primeras partes las voy a decir así un poquito rápidas para concentrarnos en la última, que es lo que me interesa. Eh, la primera parte le he titulado, ¿cómo quito? Ah, no, ya, gracias. Para, ajá, ajá, no, para poder leerlo, para no leerlo aquí en el, si me hace favor, que me quede solo la de, disculpe, ya, aquí, gracias, genial, genial. La primera parte de esta parábola eh, empieza así, yo se las voy a leer. Dice así, es la parábola de las bodas. Dice que estaba Jesús, dice, respondiendo Jesús,
les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Volvió a enviar otros siervos con este encargo: decid a los invitados que ya he preparado mi comida. He hecho matar mis toros, mis animales engordados, y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda a la verdad está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Las parábolas tienen una particularidad: siempre tienen un contexto. Por alguna razón, una parábola no está sola. De alguna razón, ella antecede de un evento que Jesús estaba pasando o una situación que estaba pasando, y es por eso que cuenta. Vea que el versículo que empieza respondiendo. ¿Qué es lo que estaba respondiendo Jesús? Pues Jesús estaba respondiendo a, en el capítulo anterior, en Mateo 21. No lo voy a leer todo, pero si ustedes lo leen, Jesús está respondiendo a ciertos eventos que estaban pasando. Por ejemplo, fue la entrada. Si usted lee el capítulo 21 de Mateo, se va a encontrar con la entrada triunfal, se va a encontrar cuando Jesús entra al templo y dice esa famosa frase, ¿verdad? Juega de ladrones, que echa a todo el mundo porque están haciendo negocio dentro del templo en el tiempo de oración. Y es cuando los judíos empiezan a cuestionar la autoridad. Ahí, por eso es que él dice respondiendo, y le cuenta las parábolas a ellos. ¿Por qué hago esa referencia? Porque es importante entenderlo siempre. Las parábolas siempre hay que irse al contexto. ¿Por qué la contó? Y entonces, siento que Jesús aquí dice, bueno, esta gente me está cuestionando mi autoridad, entonces yo les voy a hablar directamente y seriamente, a ver si comprenden de lo que estoy tratando de hacer cuando decidió venir aquí a la tierra. Por eso él dice, respondiendo y comparando la venida de él con el reino de los cielos. Porque ustedes leyeron en el primer versículo que dice, respondiendo, dice, y les contó: el reino de los cielos es semejante a. ¿Y quién es el reino de los cielos? Jesús. Siempre Jesús, y la palabra, el verbo de la palabra es Jesús, siempre se refería a él. Este contexto del Mateo 21 es con los judíos, nada más. Por eso, cuando los judíos reciben a Juan, y Juan empieza a predicar que vendría el Mesías, ellos estaban a la expectativa, porque una de las cosas que los judíos siempre estaban esperando era que se cumpliera la profecía del Mesías, que el Mesías volviera, que ese Mesías prometido de Isaías, de Ezequiel, de muchos profetas anteriores, se hiciera realidad. Entonces ahora se aparece un señor, ¿verdad? Que se llama Juan, y dice que el reino ya viene pronto. Y después aparece alguien más y dice que el reino ya se ha acercado, que era Jesús. Entonces los judíos, en su naturaleza, iban a investigar si realmente él era el Mesías. Entonces por eso se acercaban a Jesús. Notaron que en el 21 dice que cuestionaban la autoridad de Jesús. Una referencia rápida, no, por eso digo que esta primera parte es muy rápido, porque no nos vamos a meter, porque eso sería un estudio muy largo, ¿verdad? Ir a ver las profecías bíblicas del Mesías. Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel, del judío primeramente y después del griego. Dice Mateo 5, Mateo 10, de 5 y 6. Vea qué interesante las instrucciones que Jesús dio, como las primeras veces que ya tenía a los discípulos, cuando ya los llamó, les dice: a estos dos envió y les dio instrucciones. Vea las instrucciones que claras y precisas fueron, diciendo: por el camino de gentiles no vayan, ¿verdad? En ciudades de samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Como le digo, eso puede ser un estudio profundo, que por qué Jesús elige primero a Israel, por qué la promesa, ¿verdad? Eso lo tenemos bien claro,
y se puede hacer un buen estudio de eso, donde la promesa tenía que entrar a Israel, ¿verdad? Eh, pero sucede que los judíos tenían un problema. Los judíos no aceptaron a Jesús. La mayoría de los judíos, o incluso las autoridades supremas que deberían de haber aceptado a Jesús, no lo hicieron. Sí, salvó a judíos, convirtió a judíos, sus discípulos eran judíos, ¿verdad? Pero en sí el pueblo de Israel no lo acepta. En Hechos es muy claro donde dice que se los voy a leer, en Hechos dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre, que hubo una sanidad en Hechos 4, que está en vuestra presencia sano. Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores. Ahí el escritor de Hechos le está hablando a los judíos. Ustedes rechazaron a Jesús. Él dijo que él era el reino de Dios presente en la tierra y cuál ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿verdad? Con Esteban, cuando Esteban, no Esteban el hijo de él, ¿verdad? Esteban de los Hechos, en el discurso de Esteban les insto, ¿verdad? Como tarea, ¿verdad? Lean el estudio, lean Esteban, el discurso, es impresionante. Esteban les habla duro a los judíos y les dice, duros de cerviz. Cerviz es esta parte de atrás, ¿verdad? De la nuca, como decimos los ticos, ¿verdad? Que se pone rígida. Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál? Es una pregunta que hacen. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, en mayúscula, Jesús, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado, vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Eh, por eso no me quiero profundizar en este punto. Entonces, si ustedes notan, la parábola se la está diciendo a los judíos, ¿cierto? ¿Verdad? Que en el 21 lo estaban hostigando y cuestionando la autoridad, y Jesús en la parábola les recuerda, la primer parte de la parábola es para los judíos. Les recuerdan la parábola, y dijo el rey, e hizo unas bodas. ¿Qué dijo? Y envió a los siervos a traer a los invitados. Ya en esa parte de la parábola, Jesús dice, los primeros invitados a que se encontraran con el Mesías eran ustedes, judíos, ¿verdad? Y noten que la primera reacción que tienen los judíos contra Jesús es no aceptarlo, al punto que lo crucifican, ¿verdad? Al punto que mienten y lo llevan a la cruz, pero gracias al Señor, porque era parte del propósito que él tenía. Pero es interesante que esta primera parte de la palabra es directamente a ellos. La segunda parte ya es algo más especial, porque la segunda parte dice esto. Vea qué interesante la segunda parte. Y pues, dice en la parábola, a las salidas de los campos y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron. Ojo, ¿cómo dice? Tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Notan que en la primera parte de la parábola, él dice, vayan, traigan a los invitados. Aquí, ¿a quién dice? A quien esté en la calle. O sea, voy a ponerle un contexto. Si usted estaba en la parada de bus y alguien dice, ve, hay una boda gratis, comida gratis, bebida gratis, fiesta gratis, vamos. Ah, bueno, yo voy. ¿Por qué? Porque los primeros invitados habían rechazado la invitación, que eran los judíos. Esta segunda parte realmente habla de nosotros, aunque no diga ahí gentiles, no diga que, pero está hablando de personas que no son parte de aquel primer gremio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la venida de Cristo realmente, aunque los judíos la esperaban, Dios en su plan perfecto era salvar al mundo, ¿verdad? El famoso versículo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Los judíos entendían que el mundo era en ellos nada más, pero Dios no, Dios veía a otras ovejas que no estaban en su redil, decía. En esta parábola, eso es lo que Jesús quiere recalcar,
que entonces, como fueron rechazados los judíos, o los judíos no lo estaban aceptando por su forma de ser, ¿cómo va a ser este hijo del carpintero el Mesías? ¿Cómo va a ser este, no sé, profeta o este falso maestro? Era muy extraño, se sentaba con pecadores, se sentaba con gente, hacía milagros, comía en sábado, bueno, hacía un montón de cosas que ellos no estaban acostumbrados que alguien lo hiciera, entonces, ¿cómo él se atribuye que él es el Mesías? Pero él venía por la humanidad. No es, ¿verdad? Y eso lo quiero aclarar, no es que si los judíos hubieran aceptado a Cristo, nosotros no hubiéramos sido salvos, ¿no? Porque la gracia y la misericordia es salvar al mundo, ¿verdad? De alguna u otra forma, tal vez a través de los judíos hubiéramos aceptado a Cristo, ¿verdad? Si ellos lo hubieran aceptado por completo. Pero no, gracias al Señor que Él sí fue muy claro en esto. Y lo dijo tan claro que cuando estaba en su ciudad natal, lo invitaron a leer el rollo de Isaías, ¿verdad? Y él dice esto, esta es Isaías 61, pero también la pueden encontrar en Lucas 16:21. Él agarra el rollo y empieza a leer Isaías y dice, y el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a quienes, a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, a apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar a los que están afligidos de Sión, se les dé esplendor en su lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso es lo que Jesús dice. Y más adelante el pasaje termina en Lucas diciendo, y se ha cumplido esto. ¿Qué significa que Jesús dice, yo vengo por todo ese tipo de personas? Ahí no dice judíos, no dice eh, samaritanos, no dice romanos. Es a todo el que tenía esta condición. Ahí en Lucas, yo lo he apuntado, es el mismo concepto, ¿verdad? Y él, él, él dice aquí algo muy interesante, esta es la sanidad de los 10 leprosos, no sé si la han leído. Cuando Jesús estaba por Samaria y por Galilea, entra a un lugar y se encuentra con 10 leprosos, ¿verdad? Entonces gritan ellos y le dicen, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, ven, id y mostraos a los sacerdotes, porque él hace el milagro. Y aconteció que cuando iban caminando, quedaron limpios, ¿verdad? Estoy parafraseando un poco el texto. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Ojo lo que Lucas puntualiza, era samaritano, o sea, no era judío. Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 a dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este, ¿cómo? Extranjero. Y le dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Ahí recibe la conversión, la salvación. Entonces Jesús también hacía milagros en personas eh, que no fueran judías. Efesios 3:8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia, dice el apóstol Pablo, de anunciar entre los judíos el evangelio. Entre los gentiles, perdón, gracias, de las insondables riquezas de Dios. Pablo intentó predicar nota, Pablo intentó predicar a los judíos, pero no pudo. Y entonces él dijo, no, el Señor mejor le dio otra misión que es a los gentiles. Podríamos decirles, demos gracias al Señor por Pablo, ¿verdad? Porque él abrió brecha para que nosotros conociéramos el Evangelio. ¿A qué voy yo? A esto, a que ya Jesús demuestra en la parábola, porque es la que estamos estudiando, la que vamos a estudiar un poco de fondo al final, que él venía por todos, ¿verdad? Pero le quedó claro a los judíos que él venía por todos, pero que primeramente le estaba dando la opción a ellos, que tomaran la promesa ¿cómo se llama? De que el Mesías iba a salir del pueblo de Israel. Vea lo que Efesios dice muy interesante,
Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con la mano de hombre, porque esa era la ley. Para que usted fuera parte del pueblo de Israel, usted se tenía que circuncidar, bueno, los hombres específicamente. Se convertía a un prosélito si fuera gentil, ¿verdad? O si era de naturaleza judía, lo hacía por práctica. En aquel tiempo estaba sin Cristo, dice Pablo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ve qué interesante. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Notan, resumen, resumen de esta primera parte, de estas dos partes. Ya vimos dos partes, ¿verdad? Resumen de estas dos partes. Parte una. Jesús le dice a los discípulos, perdón, a los judíos, yo vine de ustedes, por ustedes, bajo la promesa que Dios le había hecho de un Mesías. No me están aceptando, no me están recibiendo. Pero también tengo otras personas que no son de este pueblo que también me necesitan, que son los gentiles, extranjeros y otros que no pertenecían a la comunidad judía de raíz o que se hicieran prosélitos. Entonces Jesús deja claro, yo vengo por todos. Yo vengo por aquellos que realmente quieren recibir de mí el mensaje, con permiso, que yo soy el Mesías que va a salvar al mundo. Cuando leía la parábola, y esta es la parte que quiero entrar ahí, que me gustó, me hice una pregunta. Al principio la parábola dice, y envió a los siervos a traer a los invitados. Dos veces le digo, envió a los siervos a traer a los invitados. No fueron. Y entonces dice, bueno, váyase a traiga a todos, todos los que quieran, que estén en el camino. Buenos o malos, ¿verdad? Dice, buenos o malos. Pero es interesante que cuando ya pasó eso, dice que se llenaron las bodas. Cuando se llenaron las bodas, sucede esto. Esto, sucede esto. Esta es la tercera parte de la parábola. Cuando entró el rey, dice, para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlos de pies y manos y echadlos a las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, pues son muchos llamados, pero pocos los escogidos. Creo que en la vida cristiana, para los que somos más viejitos en el Evangelio y en las iglesias, esas dos frases, echalos, el crujir de dientes y lloro, ¿verdad? Y muchos son los llamados, pocos los escogidos, los usamos mucho, ¿verdad que sí? Primero, no está hablando del infierno y, no es, y lo llamados y pocos escogidos lo vamos a ver al final. No lo quiero tocar, pero eh, con, con, con un detalle ahí que tengo, lo vamos a tener más claro. Es interesante porque en ninguna parte de la parábola Jesús cuenta que tanto los siervos que estaban invitados la primera vez como los que por default, porque los otros no querían, fueron invitados, se les dice cómo deberían de ir vestidos, ¿cierto? O si dice, vaya, traiga a los invitados y dígales que se pongan el traje entero, ¿verdad? Yo el año pasado fui a la boda de mi sobrina y ella me mandó la invitación y me dijo exactamente cómo tenía que ir vestido. Zapatos, color de pantalón, color de camisa, todo, todo, todo. Lo que le llaman ahora es que ahí lo puse, oh, el outfit, ¿verdad? Ah, sí, el shine, como decíamos nosotros antiguamente, ¿verdad? Si usted ha sido invitado a una boda, ¿verdad? Que le dicen, no se vista como la novia, no. Me gusta mucho esa parte y me llamó mucho la atención eso. Digo yo, ¿por qué el rey viene y observa y lo primero que observa de uno de los que están ahí es que no anda vestido de bodas, cuando nunca lo dijo? La parábola no lo dice. Entonces yo empecé a analizar un poco a través de la palabra qué significado tenía ese vestido de boda. El chequeo empieza con que el rey salió y vio. Vea qué lindo lo que dice Salmo 40, 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Job dice 34:21, porque los ojos de Jehová están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos, ¿verdad?
Qué interesante, que lo primero que hace el rey en la parábola es ver si traía el vestido adecuado para el momento adecuado. La pregunta de la vestimenta, dos veces se recalca, no estaba vestido, y le pregunta a esa otra persona que estaba ahí cómo entró sin estar vestido de bodas. La invitación, ahí está en el versículo 9, no dice el protocolo, no dice, pero nosotros podemos eh, aducir un poco de cómo nos vería Dios, ¿verdad? Porque aquí representa el Rey Dios. Jesucristo es el Hijo que le están celebrando a las bodas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la vestimenta que nosotros podemos tener delante de Dios? Nosotros tenemos vestimentas de perdón, ¿cierto? De misericordia, ¿cierto? De justicia, de sanidad, de paz, de gozo, de libertad, ¿cierto? ¿O no? Si pudiera abrir la cámara y decirle a alguien, levante la mano a alguien que ha sido perdonado. ¿Quién ha, quién ha recibido misericordia de Dios? ¿Quién ha recibido la justicia de Dios? ¿Cuántos hemos sido sanados? No solo sanos, como me gusta mucho y se lo tomo, Marce siempre dice, no solo vale ser sano de la carne ni de la mente, hay que ser sano del espíritu, ¿verdad? Tal vez usted no recibe una sanidad física, pero una sanidad del alma o de la mente. ¿Cuántos hemos tenido que empezar a sentir la paz de Dios? O como dice Elmer, que ya una vez vimos el estudio, no es lo mismo estar feliz que estar gozoso, ¿verdad? Aún en medio de, o esa libertad. Pero si yo le preguntara a usted, el antes de nuestras vestimentas, ¿cuáles serían los antónimos? Son lo contrario a esas vestimentas. ¿Cómo eran las de nosotros? Antes de recibir salvación, ¿cómo eran? ¿Cómo estábamos? Desamparados. No porque vivían desamparados, desamparados, ¿verdad? Antes de recibir perdón, nosotros estábamos condenados, ¿cierto? Antes de recibir misericordia, estábamos en crueldad. Esa es la afinidad más que puede buscar de misericordia, el antónimo es en crueldad. Antes de recibir justicia, estábamos en desigualdad, ¿verdad? Antes de recibir sanidad, estábamos enfermos, en la mente, en el corazón, incluso en la carne también, porque hay gente que ha recibido sanidad física y ha encontrado al Señor. Antes estábamos en guerra, cuando no teníamos paz. Antes de estar gozosos, nuestra vida era una amargura. Y antes de recibir libertad, estábamos en esclavitud. Y me faltó una que era, y la voy a confesar, ¿verdad? Era una que era muy frecuente en mi vida antes de encontrar a Cristo, que era la soledad. Antes, cuando tenía una, y ahora que tengo una familia en Cristo, antes me sentía solo. Ahora ya no me siento solo. Me puedo apartar, me puedo aislar, me pueden ver ahí, pero sé que siempre hay gente ya que se acerca a ayudarme y que me conoce. Antes en la soledad nadie me conocía. ¿Qué hacía uno? Se metía en bares, se metía a hacer cosas porque necesitaba estar agrupado de gente que sintiera que lo amaba, que entendía su soledad, pero y ya cuando yo llegaba a la casa en la noche era otra cosa, ¿verdad? Ese, esa era nuestra vestimenta antes. Así estábamos nosotros. Quizás no teníamos todas esas ropas o esos vestidos, pero más de uno nos calzaba. Y quiero hacerlo con todo respeto y amor y cariño. Incluso no sé qué está pasando usted hoy. Quizá alguna de esas ropitas viejas puede estar tratando de llegar a su vida, ¿cierto? Uno no sabe. Uno a veces pasa en la vida cristiana, eh, eh, sabemos que en la vida cristiana las cosas se tienen que hacer con fortaleza y con firmeza, ¿cierto? Porque vienen los embates del enemigo, vienen las situaciones difíciles, de repente cambia todo en una semana, cambia todo en un momento, y uno empieza, siento como que abre la gaveta del armario y sí, yo, empieza a enchicharse, ¿verdad? Empieza, yo quiero, no, no lo voy a contar aquí,
Empieza a hacer, y uno que se haría ponerse ese viejo hombre, mudarse otra vez, ¿cierto? O se desanima y ese desánimo empieza a traer tristeza, ¿cierto? Pero Dios vino a hacer algo tan lindo, ¿verdad? Tan hermoso con nosotros que Él primeramente dice, no, ellos necesitan ser salvos y necesitan un cambio en sus vidas. Y traigo como ejemplo cuando Dios viste a Adán y Eva en el Edén, que está en Génesis 3 del 9 al 21. Pero solo agarré una, una síntesis. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que ellos hacen es irse, huir, esconderse, pero ya Dios los había visto, ¿cierto? Y Dios se acerca y les pregunta. Y entonces todo el capítulo de Génesis 3, del 9 al 21, hasta el 21 por ahí, 20, es una conversación entre Dios hasta que el ser humano, Adán y Eva, reconocen su pecado y su necesidad. Primero le echan la culpa a la serpiente, le echan la culpa a la mujer y ellos entienden que habían fallado. La Biblia es muy clara, entender que en ese momento la interacción de era, Dios y Adán y Eva era para ver, cuéntenme, reconozcan su necesidad. Y vea qué lindo que ellos se habían vestido de hojas, ¿verdad? Dice la Biblia en Génesis, pero ellos dice que la Biblia, Dios mismo empieza y los viste de otra vestimenta, de la gracia, ¿verdad? Del perdón, de la misericordia, de la sanidad del alma, ¿verdad? De la bondad. Pero me gustan esos tres tópicos. Vio, preguntó, hay una pausa para reconocer y fue los vistió. Por eso, cuando Jesús cuenta la parábola, él dice, vaya y traigan a otros, buenos o malos. La pregunta que me dice es, ¿cuándo se cambiaron ellos con la ropa? ¿En qué momento se puso el outfit para las bodas? Porque la parábola es muy clara que dice que el rey fue y los vio, y dice, ahí hay uno que no. Un check, hizo así. No, él no está vestido, ahorita hablamos de él. No está vestido. ¿Por qué no está vestido? Y hace la pregunta. Vea que este pasaje de Génesis es muy parecido a ese amigo que aparece ahí, pero al final no lo viste, pasa otra cosa, pero él vio. No podemos No podemos desapercibirnos nosotros o separar que Dios siempre nos está viendo. De alguna u otra forma, Dios sabe. Yo puedo estar ahorita contento, vea que es la sonrisa que le voy a poner aquí, pero usted no sabe lo que pasa en mi corazón y en mi mente. Si supieran, si supieran, sería. Pero Dios, y ayer Dios me preguntaba, ajá, Will, ¿qué? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Qué? Ajá, yo, no, Dios, es que tal cosa, pero se puede hacer esto, puede hacer el otro, puede hacer, seguro, seguro, está seguro, está seguro. Me dice, no, no, y me vistió, digo, ya, en la mañana, ¿ah? Y usa elementos y usa otras personas para cachetearme. No, no, vaya a la fiesta, vaya a la boda, que soy, porque eso es como una fiesta, venir a enseñar es algo que es agradable al corazón de los que nos gusta. Entonces, ve qué lindo, pero se necesita el reconocimiento de acercarnos, en confiar en Dios. Aquella gente que estaba en el camino, malos o buenos, confiaron. Oh, si es una boda, voy a ir, es un rey, debe ser algún rey bueno. Dice Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar qué? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo es el oportuno socorro? Cuando nuestras vestimentas antiguas pueden venir. Tristeza, soledad, abandono, injusticias, ¿verdad? Tanto que, y aquí hay que ser siempre honestos, o nos, o nos suceden porque alguien la hace en contra de nosotros o nosotros las practicamos, ¿verdad? Para ser justos. Puede ser que alguien hizo una injusticia conmigo, pero ¿cómo va a ser mi reacción? De amargura, de enojo. O puede ser que yo, uy, voy a hacer esto, no se va a dar cuenta. Puedo hacer una injusticia contra alguien. Entonces Dios dice, acérquense, confíen en mí, que yo sé
cómo vestirlos, qué es lo que necesita cambiar usted y yo. Eso es confiar en Dios. Confiar en Dios es que saber que Dios nos ve, que Dios quiere conversar con nosotros, porque nos va a preguntar y Él hace. Por más que nosotros digamos, no, el Señor ya conoce mi petición, no, el Señor ya sabe, Dios ya sabe, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero Él quiere que nosotros nos acerquémonos, que vayamos y decimos, Señor, estoy mal, me siento triste, me siento, no, ya yo quiero hacer como era antes, mejor. Antes me defendía yo solo. O que, Señor, esta enfermedad yo no la puedo soportar. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo resolver esta situación económica, esta situación de familia, o esta situación personal, o estas inquietudes en mi mente? ¿Cómo? Y Dios hace. Eso es lo especial de Dios, que Dios no nos va a rechazar, que Dios nos hace aceptos o aceptados. Y cuando nosotros entendemos que Dios nos acepta, entonces empezamos a dejarlo a que nos vista, a que nos cambien nuestras vestiduras. Aunque nos presentemos, decía una frase antes, no sé si se usa ahora, Dios lo recibe tal y como es, pero no lo quiere dejar así. Ajá. Y hay gente que dice, no, a mí nadie ya me quita este carácter, ni malucado, dices. Gracias, Elmer. Pero no es cierto, nosotros tenemos que ir despojándonos y ser vestidos conforme el Señor es. Hablamos mucho, decimos en la iglesia y en los hermanos y a alguien que llega nuevo a la iglesia, usted tiene que se parecerse a Jesús. La gente dice, no, hombre, nada, ¿quién se va a parecer a Jesús? No, es que la Biblia no dice que usted tiene que ir a morir por alguien. Caramba. Usted tiene que tener la actitud de Jesús. Vea que la Biblia lo dice. Romanos es claro. Al contrario, vestido del Señor. Voy a hacer una pregunta, no traigo las respuestas, pero si yo le preguntara a usted, y yo sé que tienen muchas, ¿cómo se vestía el Señor? No su vestidura física, ¿cómo era? ¿Cómo trataba a la gente? ¿Cómo trataba al necesitado? Aún a los fariseos y a los demás les hablaba duro, pero los aceptaba. Nicodemo, José de Arimatea, los discípulos, ¿cierto? Pero porque él vestía conforme al amor de Dios que él traía para el mundo. Jesús es nuestro patrón. Cuando hablo de patrón es, Jesús es, los que cosen usan un patrón, ¿verdad? Jesús es ese. Y yo me imaginaba cuando hacía esta presentación en este slash, decía, yo me imagino que Jesús me pone de pie y me empieza a medir con la cinta métrica de los costureros. No, Willa, mira esa manga. Ah, vaya, así, no sé si se ve, que el reloj me tapa. Mira esa manga, es más grande que la otra. Y entonces Jesús empieza a acomodarme, empieza a cortarme piezas. Y empieza a controlarme el hombro. Aquí la parte, los botones, que el cuellito me quede perfectamente. Este cuellito me queda, es el que el cuellito se encogió, no es que me engorde yo, se encogió que me quede, para que la corbata me quede fina aquí, cuando vaya al trabajo. Todos esos cortecitos es lo que Dios está haciendo en nuestros procesos. Y a veces nosotros somos muy inquietos y no, no, Dios, eso no. No, así me gusta la manga así, la falta está afuera, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, yo quiero vestirte, porque cada vez que entres al trono de la gracia, yo quiero que Dios vea lo que yo he hecho en ti. Porque al final, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, ¿a quién está viendo Dios? Al Jesús que está en dentro de nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo fueron las vestimentas de Jesús? Después en los comentarios pueden poner. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque cuando usted entiende lo que Dios ha hecho en su vida y usted ha recibido al Señor en su corazón
y usted ha sido invitado a las bodas, que es el amor de Dios, usted sabe y entiende que hay otros invitados que hay que traer. Ustedes notaron que en la segunda parte dice, y envió a los siervos a traer a todos los que estaban afuera en la calle. ¿Quiénes son ellos? Primero eran los apóstoles, ¿cierto? Está bien, pero eran convertidos. Eran personas que sí entendieron que Jesús era algo especial y alguien que quería transformar su corazón. En la parábola Jesús deja muy claro eso, que él enviaba a otros a invitar a la boda a otras personas. ¿Quiénes eran? Los nuevos creyentes, sus discípulos, sus apóstoles y muchos que recibieron milagros, iban y contaban, ¿sí o no? Le pongo un ejemplo. Vea lo que dice Lucas 10. Después de estas cosas, dice el Señor designó también a otros 70. Ya no eran solo dos, eran 70. ¿A quienes qué? Envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo, la mies a la verdad mucha, pero los obreros es poco. ¿A quiénes envió? ¿O solo lo hizo todo él? ¿A todos les habló? No, eran invitados que lo recibieron en las bodas que él preparó, que es el reino de los cielos. Es como un rey que preparó unas bodas para su hijo, invitó a otros. En Lucas 10:1, yo creo que creo que es la misma parte, sí. Es que no quise leerlo todo Lucas 10:1. Nada más extraje frasecitas. Dice, y sanad a los enfermos, más adelante lo dice, yo creo que es en el 6 por ahí anda. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. ¿Cómo decía la parábola? El reino de los cielos es semejante a un rey que invitó a sus invitados, lo rechazaron, y entonces invitó a otros que eran buenos y que eran malos. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, nosotros, como personas transformadas por Dios, estamos también llamados a ir a buscar a otros y decirles, vengan, hay una fiesta, hay una boda, hay un Dios que puede transformar ese corazón duro, ese corazón dolido, esa mente dudosa, esa sanidad que usted necesita, pero sobre todo que puede salvar su vida. Y téngalo por seguro que cuando usted le dice eso a una persona, usted le va a decir, y él lo va a vestir de las mejores ropas. Usted va a sentir el cambio en su vida cuando usted le permite acercarse a él. La parábola de las bodas habla sobre la salvación, pero también habla sobre cómo nosotros nos tenemos que presentar delante de Dios. La parábola es clara. El reino de los cielos se acercó. El reino de los cielos es Jesús, ¿cierto? El reino de los cielos hizo la invitación. Algunos la rechazaron, otros la aceptaron, pero el rey es un rey amoroso, misericordioso y dador, que no aceptó a cualquiera que entrara, así como fuera. Le permitió entrar tal y como iban, porque la Biblia no dice que les dijeron a esos de la calle, bueno, ustedes tienen que cambiarse de ropa y entrar, porque el rey no los va a aceptar así. No, él dice que el rey salió y los vio y empezó a ver a todos vestidos. Lo que Dios ponía en mi corazón sobre este punto es que si a mí me preguntaran, William, cuando usted se convirtió al Señor, ¿qué traje andaba puesto? Uno bien feo, uno bien feo. Pero cuando yo hice esa oración de fe allá en un juzgado de tránsito, aquí con mi amigo Elmer, al día siguiente, cuando yo hice mi primera oración después de ser cristiano firme, en la mañana en el tubo, bañándome, no sabía ni qué decir, bajé la cabeza y dije, Señor,
Bueno, voy para el trabajo. ¿Sabe cómo me vio Dios? Como un hombre transformado. Me vio como una persona diferente a la que fue al día siguiente, el día antes, porque él sabía cómo yo llegaba, como el hijo pródigo, harapiento, sucio. Pero lo primero que hizo fue quitarme todas esas vestiduras, o por lo menos la primera, de sentir soledad, y ahora sí, estar con gente que entendía lo que yo pasé y me producía cosas más buenas que malas. Y en el camino me encontré que de vez en cuando me estaba poniendo otras ropas. Y el Señor venía y me decía, William, ven acá. Recuerda que ya yo te salvé. Recuerda que yo hice, voy a cambiar esto. Puedo. Porque Dios puede quitármelo. Pero si yo no le doy el permiso, no lo va a hacer. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, siempre vayamos con un corazón dispuesto a que Dios nos quite esa vestidura que tal vez nos está dañando. ¿Sí o no? Porque el reino es claro. El reino es un reino de transformación. Eso es lo que vemos en esta parábola. Hombres y mujeres, malos o buenos, transformados para celebrar con el rey. Ya casi termino, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Bien. Ah, bien, genial, ya voy a hacer el cierre. Porque al final de cuentas, Dios es el que nos va a decir si somos aptos o no. Ese amigo que sale ahí, termino, no lo puse en ninguna, no lo quise estudiar, no lo metí en la enseñanza. Ese amigo es el pueblo de Israel, no es Satanás. Porque el original dice que es el de la camada, el de la grey. Significaba que los fariseos y los judíos se metían a ver, "Oh, mira, ¿por qué sanó aquel? Ajá, venga acá, díganos, ¿por qué? ¿Quién fue? Siempre andaban vigilando porque él comía con gentiles, porque comía con pecadores. Esos eran, por eso los echó. Ese crujir y llorar de dientes no es el infierno en sí mismo, es el sufrimiento del pueblo de Israel de haber desechado al Mesías. Y termina el pasaje, ¿verdad? Eso no lo tengo, pero tampoco lo metí en la enseñanza porque no me quería. Cuando nosotros le decimos, tengamos cuidado, hermanos, aquí ya hablando con el corazón en la mano, ¿verdad? Y con respeto a ustedes, tengamos como cuidado cuando le decimos, mira que él no quiere nada con Dios. Ah, de por sí Jesús, la palabra dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. No, muchos son los llamados. ¿A quién tiene que ir a buscar esos llamados? Nosotros. ¿Y quién es el único que tiene la autoridad de escogerlos? Dios. Usted y yo somos como los siervos que vamos a dejar las invitaciones, porque cuando esos siervos nos ven a nosotros, perdón, cuando esas personas nos ven a nosotros, dice, oh, sí, si usted me, si yo, usted, Dios ha hecho eso en su vida, también lo puede hacer en mí, yo quiero ir a disfrutar esa, esa, esa boda. Y termino con este pasaje que dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos, ajá, porque al final la boda, la parábola habla de una escogencia, ¿cierto? Escogidos de Dios, santos, amables, perdón, santos, amados, de entrañas de misericordia, de benignidad o de bondad, de humildad, mansedumbre y tolerancia. Concluyo. La parábola de las bodas es una invitación abierta a todos. Venga con su traje, que Dios le dará uno nuevo. Todos los días podemos ir delante de Dios para que nos ajuste un traje que tenemos o nos ponga uno nuevo. Y que la palabra es para todos. Muchos son los llamados, dice muchos, claro, pero solo Dios sabe cuáles son los escogidos. No nos toca a nosotros, nos toca hacer la función del siervo. Y si usted hoy tiene el amor de Dios y tiene las fuerzas para ir a hablarle a otro, háganlo. Y si hoy no tiene las fuerzas porque se siente que está decayendo, pues puede ayudar a alguien para que lo anime, porque estamos en el mismo lugar, en las mismas bodas, en las mismas mesas. Esas bodas de amor de Dios para con nosotros. Y esas bodas son eternas, desde que lo recibimos a Él
hasta que estemos con Él para siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Espero haber sido claro, conciso y entendible, ¿verdad? Y sé que estoy agradecido con Dios por haber compartido con estos escogidos de Dios, ¿verdad? Que están hoy en línea compartiendo esta parábola.